Buenas noches, mi nombre es Carlos Francisco Bocanegra Gaitán, soy estudiante de la Universidad Ayexpro, Formación de Excelencia, y este es mi proyecto final para la materia de Lingüística Aplicada de la Lengua Española, impartida por el maestro David Pérez. El tema a tratar aquí va a ser lingüística teórica y lingüística aplicada. Ya sabemos que la lingüística es el estudio, el origen del lenguaje. En esta ocasión analizaremos el texto de Luis Fernando Lara, que habla sobre los elementos para la discusión de las relaciones entre lingüística teórica y lingüística aplicada. Esto quiere decir que sabremos cuándo estamos teorizando y cuándo en realidad estamos aplicando la lingüística. En primer término, bueno, tenemos la lingüística teórica. El texto nos habla de que pues una ciencia es teórica cuando su creación y su producción obedece a determinaciones internas de ella misma, es decir, a la búsqueda de conocimiento que las origina. Esto quiere decir que yo si hablo sobre ciertas palabras o si pienso en algunas palabras, pues tengo que saber el origen, ¿no? Y a veces me cuestionaré cuál es el origen de estas palabras. Otro El siguiente inciso más bien es no está comprometida con la producción de ningún efecto útil para una sociedad como no sea el del conocimiento mismo. El conocimiento que yo voy adquiriendo mediante el lenguaje, mediante los idiomas, es solamente para mí, no para la sociedad. No está comprometida con una verificación inmediata de los conocimientos que dice haber creado. Yo puedo hacer una teoría, pero no tengo fundamentos verídicos donde se compruebe que, por ejemplo, en tal región, en tal país o en tal lugar se habla así porque nada más ellos piensan de esa manera o ellos quieren hablar de esa manera, ¿no? Ahora veremos lo que es lingüística aplicada. La lingüística aplicada es la combinación de los conocimientos producidos por las disciplinas anteriores con finalidades exteriores a la lingüística, como puede ser la terapia de la lengua, la enseñanza y la educación de las lenguas, la creación de sistemas de cómputo para el pensamiento de la lengua natural. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo enseño lenguaje de señas, ahí ya es una lingüística aplicada. El lenguaje de señas, en mi punto de ver, sí es un lenguaje inclusivo porque estás incluyendo a todas las personas independientemente de su género y estás dándoles su manera de expresar, que es nuestra primera enmienda, ¿no? La libre expresión. Ya hablar de que si se tiene que decir compañere o ese tipo de cosas, en mi punto de vista, eso solamente es falta de educación. Como aquí dice también, las enseñanzas de las lenguas, cuando tú aprendes italiano, francés o cualquier otra lengua que no sea tu nativa, ahí ya estás aplicando una lingüística. Y por ejemplo dice el procesamiento de las lenguas de la lengua natural. Por ejemplo, yo puedo programar una computadora para que hable cierto idioma o para que me traduzca cierto idioma y se comunique en ese idioma. Ahí ya estamos aplicando una lingüística, porque yo le estoy dando archivos y le estoy dando conocimiento de una lengua en específico, por ejemplo en español, para que sepa redactar y sepa expresarse en ese idioma. Eso ya es la lingüística, desde enseñarle el abecedario hasta cosas ya metidas en filología o sintaxis, morfología o lo que es principalmente la gramática, pues ya es la lingüística aplicada, ¿no? Aquí tenemos las diferencias o bueno, la comparación. La teórica dice que la lingüística teórica o pura depende de su particular punto de vista, solipsista, en el campo de las ciencias humanas. Solipsista significa que solamente cuestiona la existencia de uno mismo o bueno, la da como verídica, ¿no? Esto quiere decir que se cuestiona el origen del lenguaje, mas no se tiene una parte verídica de dónde proviene el lenguaje, ¿no? También dice ciencia de la lengua, el conocimiento puro que proviene del idealismo. Por ejemplo, si ahorita yo quiero hacer una teoría, bueno, esto sí es hecho verídico. Por ejemplo, la palabra escrúpulos viene de que cuando los romanos desfilaban en el ejército, usaban un tipo de sandalia, ¿no? Y a veces unas piedritas pequeñas se atoraban en las sandalias de los soldados y pues cuando desfilabas o marchabas, pues te calaba en el pie, ¿no? Después, si te salías de la fila de marcha, pues eras castigado, ¿no? Entonces tenías que sufrir ese dolor y esperarte hasta que ya les dijesen que podían descansar, ¿no? Y la palabra viene de cúpulos, que significan piedras pequeñas, y scrub, que es como pegar. Entonces es
piedritas pegando, ¿no? Con el tiempo se fue modificando esta palabra para darlo a entender como en la mentalidad de que hiciste algo malo y cuando alguien le dice no tienes escrúpulos es porque en realidad no tienes algo que te esté tastillando la mente y te esté diciendo vas a ser castigado por eso malo que hiciste, ¿no? También dice la observación científica en cuanto se ocupa del ser humano es más que una observación, una reflexión. Aquí es donde principalmente nos menciona que el lenguaje pues es una abstracción, ¿no? Dependientemente de si hablamos diciendo compañere o compañeros o compañeras, la gente siempre va a interpretar lo que ellos quieren, ¿no? Aunque yo no esté buscando incluir nada más a los hombres en determinado lugar, pues no tiene nada que ver, dice bueno, un escritor muy conocido, Vargas Llosa. Una vez en una entrevista le preguntaron, pero es que ¿por qué no podemos incluir este lenguaje? Y él dice, es que el masculino incluye ya a todos y es una regla. Cuando nosotros hablamos de creación y estamos hablando del lenguaje, que lo más difícil en el mundo es poner el mundo en letra, estamos expresándonos de una manera completamente directa, ¿no? Y al poner un masculino que incluye a todos, pues estamos evolucionando el lenguaje, ¿no? Y al querer decir compañere, pues simplemente nos falta un diccionario. Bueno, eso es punto y aparte. La lingüística aplicada, en su parte, dice que la lingüística aplicada comienza por darle su rango a la experiencia de lo que proviene el interés por la lengua. Exactamente, desde que tú ya te interesaste por el idioma, por algún idioma en particular, independientemente de si es tu nativo o si es algún extranjero, empiezas a aprender inglés, empiezas a aprender francés, italiano, latín, ya desde ahí ya es una lingüística aplicada porque tienes que modificar tu lengua de origen para poder adaptar el nuevo idioma, ¿no? Y aquí claramente ya nos dice al final, la distinción entre lingüística teórica y lingüística aplicada puede superarse al reconocer que cada interés por la lengua da lugar necesariamente a un acercamiento teórico que lo explique, lo fundamente y dé pruebas de ello, ¿no? Y exactamente, es como por ejemplo cuando Dante de Alighieri escribió sus obras, principalmente la Divina Comedia, lo hizo en florentino antiguo, no era el italiano que conocemos hoy en día. Bueno, de hecho sí era, pero todas las obras en aquella época se escribían en latín. Él se arriesgó mucho al hacer esto porque pues escribió en italiano una obra que pegó mucho en su época y revolucionó el lenguaje, ¿no? Ahí hizo las dos cosas, teorizó entre el florentino, que era donde mayor parte se hablaba en Italia, y él quería llegar bueno, más bien quería que la educación llegara a todos lados, por eso lo escribió en florentino antiguo. Y con el tiempo, tuvieron el idioma italiano, que en realidad es florentino antiguo, el idioma italiano que conocemos hoy en día es eso. Y Dante de Alighieri no solamente evolucionó, bueno, creó el italiano, sino que también dio dantinismos, que son palabras que él mismo creó, originadas de combinar su saber en las lenguas más una palabra en particular. Por ejemplo, urbano, en italiano también él creó urbanarsi, que significa entrar en la ciudad, adentrarse en la ciudad. Urbano ya hace reflexión a la ciudad, y ya la terminación arsi significa que tú mismo estás adentro de la palabra anterior. Urbanarsi es adentrarse a la ciudad, y pues los dantismos hoy en día tienen mucho peso, ¿no? Bueno, por mi parte, esto es toda la explicación que se encuentra en el texto, muy relevante, principalmente pues lo recomiendo, está bastante bueno, está en la antología de la materia, y sobre todo si quieren hablar más sobre lingüística o quieren debatir este tema, estoy abierto a muchos temas de este tipo de cosas porque pues me gusta hablar mucho de los idiomas, y aquí dejo mi correo particular para pues estar en contacto, ¿no? Otra cosa, bueno, pues aquí está la bibliografía y les recomiendo pues tener varios libros a la mano, ¿no? Como por ejemplo un diccionario de francés, yo estoy aprendiendo italiano, francés, alemán,
y sé traducir un poco de latín, bueno, sé declinar latino más bien. Y pues tengo un diccionario de francés. Obviamente les recomiendo cualquier colección de Larousse. Este es un gramática conjugación, está muy bueno. Viene desde sintaxis hasta filología y si está cualquiera de Larousse, cualquier colección de 6 libros, viene muy bueno. Incluso hay unos que te traen no solo conjugación y gramática, sino también sinónimos y antónimos, dicción. Esto nada más, por ejemplo, para el español. Tengo uno de francés que me encontré en una feria de libro muy barato, como 5 pesos me costó pero este está muy bueno porque te dice, por ejemplo, te dice la oración en francés y luego te dice cómo se dice cada palabra y luego te dice la traducción. Por ejemplo, dice, je voudrais parler avec Monsieur le Duc. Y ya abajo entiendes la traducción, ¿no? Deseo hablar con el señor Leduc. Entonces, pues está muy bueno. Aquí viene la bibliografía. Obviamente, pues en una biblioteca no puede faltar un Quijote, pero para personas que no están familiarizados con la lectura, pues no es el libro que les recomiendo para que empiecen. Este lleva pues muchos años para estudiarse, la mera verdad. De hecho, tengo un ensayo escrito sobre discutiendo el lugar en la Mancha, donde pues cuál era el lugar en la Mancha, ¿no? Del que hablaba Cervantes. Y, y al final concluyo que pues es Mota del Cuervo, ¿no? Mota del Cuervo, donde precisamente están los molinos de vientos. Este está muy bueno, El Camino a la Tierra Media, de T.A. Shipey. Obviamente habla del lingüista Tolkien, y pues si eres fanático del Señor de los Anillos y del Hobbit, te va a gustar bastante este. Habla principalmente sobre inglés antiguo y de cómo es que Tolkien, siendo lingüista, estudió el inglés antiguo, formuló palabras nuevas y así empezó a crear el Hobbit. Este está muy bueno y pues obviamente me costó un poquito caro, pero al fin lo conseguí. Tardé como un año más o menos. La Divina Comedia de Dante Alighieri por Iconos Literarios. Viene bastante bien, lo mandé a pedir desde España, pero tiene grabados y obviamente ¿cómo se llama? La tercia de Dante Alighieri, que es pues, particular de él, ¿no? No solamente los dantismos, sino la rima en su sátira de la tercia, pues está bastante buena. Y por mi parte, pues sería todo. Esto es algo de lingüística teórica y lingüística aplicada. Concluyamos, la teórica es simplemente el conocimiento que uno tiene sobre la lengua misma y la aplicada ya es, por ejemplo, aprender un idioma nuevo. Y espero les haya gustado, que estén muy bien.